no es ambientalismo. Es cambiar el mundo. El monte fue ayer hermoso manantial. Brian, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos imaginando. ¿Imaginando qué? Un río. No hace mucho tiempo atrás. Un río que si estuviese acá, esto estaría lleno de vida. ¿Querés que lo pinte? Traje mis pinturas de casa. No es gracioso, Flora. Por supuesto que no es gracioso. De verdad, ¿no te interesaría saber ¿Qué cosa? qué hubiera pasado si el río estuviese hoy acá? Que ese bello monte de Calén cuando regrese y esto sea un sueño que no es. El río Atuel, con una cuenca de alrededor de 13.000 kilómetros cuadrados, recorre las provincias argentinas de Mendoza, donde nace, y La Pampa, donde tiene su final. Constituía un humedal de casi 300 kilómetros de largo y un ancho variable nunca inferior a 10 kilómetros, permitiendo la existencia de muchas especies vegetales y animales, como corredor de vida en el desierto. La región, influenciada por el río, comenzó a poblarse a fines del siglo XIX, por criollos en busca de tierra e inmigrantes europeos y asiáticos, después de que los indígenas que ocupaban esos sitios fueran expulsados hacia la Patagonia y Chile, en el proceso militar llamado Conquista del Desierto. Las áreas bajo el riego del río surgieron con una diferencia fundamental. Mendoza, como Estado federal y como tal, regimentaba y administraba sus bienes naturales y presupuestos. A diferencia, La Pampa era, hasta 1952, un territorio nacional y dependía en casi todo del poder central localizado en Buenos Aires. Hidrológicamente, hoy es un río discontinuo en su fluir, por el agua que se usa para regar y generar energía eléctrica por la construcción del dique El Niwil en el año 1948, por convenio entre Nación y la provincia de Mendoza. Desde entonces, los pobladores de La Pampa quedaron casi sin recursos para vivir por la destrucción del humedal y por la falta de agua. Nos cortaron el río, y las consecuencias para nosotros, los pampeanos, son demasiado severas como para que no hagamos nada al respecto. Tenemos erosión en toda la región, deterioro en los suelos, pérdida de cauces con escorrentía intermitente de aguas que tienen, además, contenido salino. Existen impactos ecológicos como la reducción y pérdida de la flora y fauna. En el campo económico, se produjo la disminución de la capacidad ganadera, la expansión de la pobreza, tenemos escasa producción agrícola, esencialmente de subsistencia, y en general, la reducción de actividades comerciales. En los aspectos sociales se destaca la migración de los habitantes, problemas laborales y educativos, y un sistema sanitario muy elemental. Esta afectación es clara en las expresiones culturales de los pobladores y en aquellos aspectos que potencian la desesperanza y el aislamiento del hombre. Por ejemplo, tenemos un caso en Nueva Zelanda de un río que se declaró personería jurídica ante la ley para poder defenderse con las empresas que lo están usando. Por otro lado, 2008, la nueva Constitución Nacional de Ecuador le da derechos a los ríos, a los bosques, a otras entidades. Y bueno, consultarte qué tan lejos estamos nosotros acá en la Argentina de darle a un recurso natural derechos. Mirá, no me parece que estemos tan lejos, hay que avanzar eventualmente en las modificaciones legislativas, me parece realmente muy saludable el ejemplo de Nueva Zelanda, esto de jerarquizar la naturaleza, en este caso un recurso hídrico, y a partir de ello brindarle una tutela, una protección diferenciada. Varios países, es el caso de Ecuador, también Bolivia ha transitado este camino y bueno, uno advierte de que es una tendencia que de algún modo se está consolidando
a nivel internacional, con lo cual es esperable de que nuestro país en algún momento comience esa discusión y, por qué no, empiece a tutelar de un modo más adecuado los recursos naturales. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir sobre el Atuel? Y es un río que está compartido entre las provincias. También es un recurso que tiene que ser gestionado por las dos provincias. Pero eso no pasa y encima nos llega agua de mala calidad. Sí, Mendoza nos manda agua de mala calidad. ¿Pero cómo? Mendoza sigue regando como se hacía hace mucho tiempo, muchos siglos, que es por inundación, que consiste en inundar toda un área, y sumado a la baja eficiencia que tiene esto, se va cargando más de sal en todo el sustrato, y cuando ese agua escurre nuevamente al cauce del río, de 100 litros que echan, 27 son aprovechados por la planta y el restante lava la tierra y se va, escurre nuevamente al cauce del río y carga con todas esas sales extra que había, y es lo que nos llega a nosotros, un agua de muy mala calidad. ¿Y entonces qué hubiese pasado si Mendoza no nos cortaba el río hace 75 años atrás? Bueno, eso es justamente lo que estamos tratando de ver hoy acá. Cuando llegue el río, la vida vendrá. Cuando llegue el río, qué fiesta se hará. El Raquel espera otro. Bueno, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Iniciar acciones legales. Una propuesta sería declarar a persona jurídica, como así declaran las grandes empresas. Claro, de esta manera los procesos judiciales serían mucho más rápidos, en lo vinculado a las problemáticas medioambientales. El Raquel espera otro año más. En Nueva Zelanda declararon persona jurídica, identificada y reconocida ante la ley, al río Wanganui, equiparándolo en igualdad de derechos con los ciudadanos. Esto es sencillamente genial, porque así un recurso natural puede defenderse dentro de las reglas marcadas por el mundo institucionalizado en el que vivimos. ¿Se imaginan un río demandando a una empresa papelera multinacional por daños y perjuicios a su persona? Y ni hablar si el río charla con Don Bosque, y este último lo demanda también por mutilación. ¿Qué reclamos haría el río Atuel desde La Pampa y tantos otros ríos drenados por nuestros sistemas de producción? La medida neozelandesa fue ideada e impulsada por los miembros de la comunidad indígena Wanganui Iwi, quienes llevan el mismo nombre que el río. El mero hecho de llamarse a sí mismos, autoidentificarse, con el mismo nombre que la parte más natural y dinámica del ecosistema que los rodea, muestra la simbiosis existente entre estas personas y su tierra. El acuerdo reconoce el estatus del río como Te Agua Tupua, un todo integral viviente, una definición precisa y profunda que personifica al río, englobando todos sus componentes, todas las cadenas tróficas que lo atraviesan, toda la flora, todos los intercambios de energía. Si una empresa posee personería jurídica ante la ley, ¿por qué no pueden hacerlo también los recursos naturales? A lo mejor, tal vez lo que mis ojos ven no sea real. Quizás un sueño que no es, espero que ese bello ya diga. No creo que la Atuel haya sido así, ¿Y qué importa? Si ya no está, podemos imaginarlo como nosotros querramos. Por más que tenga unicornios por todos lados, No son unicornios, son peces. son igual de fantásticos. Un sueño que no es un... Bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer si el río seguiría hoy en día fluyendo hacia La Pampa? Y si seguiría fluyendo, lo que podría hacerse
es declarar a los humedales que existirían en los lugares ecológicos del río, declararlos como sitio Ramsar para hacer un mejor aprovechamiento de los servicios ambientales que estos puedan brindar y a su vez proteger la flora y la fauna silvestre. Bueno, y de esta manera aumentarían los espacios recreativos y además aumentaría el turismo en la provincia, que es algo muy importante. Se podría mejorar la calidad de vida de la población de la zona porque podrían tener un mejor consumo del agua. También mejoraría la relación entre pampeanos y mendocinos, no existiría ese resentimiento que se creó por esto del corte del río. Habría un mayor aprovechamiento productivo con respecto a la agricultura y la ganadería. Bien, son un montón de cosas entonces que podríamos hacer básicamente si existiese el río hoy en día. La ley 25675, Ley General del Ambiente, dentro de sus principios de política ambiental está el famoso principio precautorio, que básicamente nos dice que ante la posibilidad de estar haciéndole un perjuicio al medio ambiente, hay que cesar con la actividad que se está haciendo, que está produciendo ese perjuicio. Entonces, a sabiendas de esto, ¿cuál es tu opinión sobre la postura que está tomando la provincia de Mendoza para con el uso del agua del río Atuel? El principio precautorio es, sin dudas, el principio más característico del derecho ambiental. Así como hay principios en las distintas ramas del derecho que las identifican, por ejemplo, si uno habla del indubio pro reo, sabe que está hablando del derecho penal. Si uno habla del indubio pro operario, sabe que está hablando de derecho laboral. Si uno habla del principio precautorio, sabe que está hablando de derecho ambiental. Lo has definido correctamente, es el principio que impide la eventualidad de que se consume un daño ambiental. Lamentablemente, en la situación de Mendoza ya hay que aplicar otra serie de principios también previstos en la Ley General del Ambiente, que es la 25675, que tienen que ver ya con la recomposición del medio ambiente dañado, no ya con evitar que se comience a producir, a generar un daño al ecosistema, que es de algún modo lo que ha reclamado la provincia de La Pampa en la reciente demanda que promovió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque hay que revertir décadas, la cuestión lleva más de medio siglo, donde nos han saqueado un recurso hídrico y donde se ha afectado seriamente el medio ambiente, y eso por supuesto que ha producido consecuencias sociales, económicas y productivas de magnitud. Mirá, te voy avisando que si vos me sacás a mí los recursos, yo te voy a iniciar una guerra, pero no una guerra de armas, una guerra legal. Te voy a hacer una demanda y no voy a permitir que me pise los derechos y me saque los recursos. Pará, podemos arreglar todo como amigos. Yo te devuelvo lo que es tuyo y de paso recupero un poco de reputación, así no crezco a cuesta de la riqueza ajena. Agacha la cabeza, la conquistadora. Está bien, así te vas a ahorrar un par de insultos, aunque sea. Mirá, me hace acordar algo que leí el otro día. Lo encontré buscando información sobre el problema con el Atuel. Parece que es alguien que no quiere aceptar que está equivocado y es como que si fuese que el orgullo es el mejor camino para ganarse enemigos. Mirá, acá está. Observamos con preocupación y mucho dolor la denostación de nuestros derechos de acceso al agua del río Atuel en expresiones muy despectivas hacia nosotros de funcionarios mendocinos, que fueron, y como fueron las declaraciones del ministro de Infraestructura de Mendoza, Rolando Baldasso, cuando dijo que los pampeanos estarán tranquilos y felices si recibimos, aunque sea, agua salada. Ay, pero qué diplomático. Con ese criterio podríamos tomar recursos de donde querramos y siempre poder justificarlo. Encima de que nos están cortando un recurso muy preciado para nosotros, este tipo lo menosprecia. En septiembre del año pasado, el diario La Arena informaba: histórico, La Pampa iniciará juicio a Mendoza por el Atuel. El gobernador Jorge anunció ayer que la provincia de La Pampa demandará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la provincia de Mendoza por el daño ambiental provocado por el corte del Atuel.
y para que definitivamente se genere un equilibrio en la utilización del agua del cauce que la Corte determinó interprovincial. El gobernador de La Pampa calificó el tema del conflicto por el río Atuel como uno de los más importantes, de carácter fundamental y trascendente para el gobierno provincial y para él en particular, al ser un hecho que han afrontado con firmeza por la problemática que sufrimos los pampeanos con la interrupción del río desde hace más de 65 años. Y recordó el fallo de 1987 de la Corte Suprema de Justicia por una demanda de La Pampa contra la provincia de Mendoza, donde se declaró al Atuel como un río interprovincial y se exhortó a las partes a celebrar convenios para una participación razonable y equitativa en los usos futuros de las aguas, dejando en claro el imperfecto y deficiente uso de la red de riego que posee Mendoza. Sin embargo, Jorge criticó la sentencia porque no disponía de plazo para las negociaciones. En primera instancia, ¿qué opinión te merece el hecho de que el Poder Ejecutivo Provincial haya llevado a cabo la denuncia hacia Mendoza por el corte del río Atuel? Sí, para nosotros fue una gran satisfacción escuchar de boca del gobernador los motivos y las causas por el cual se demandaba al Estado mendocino por el corte del Atuel. Fue una satisfacción porque es lo que siempre hemos estado reclamando, de que se cumpla con la sentencia del 87, que se cumpla con el protocolo de entendimiento interprovincial que se firmó entre La Pampa, Mendoza y está rubricado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se le garantizaba a La Pampa el caudal mínimo fluvio ecológico. El caudal mínimo fluvio ecológico es un agua que nadie puede tocar, no es para producción. Pero sí, ese caudal mínimo fluvio ecológico cambia el ambiente en forma directa. El río Wanganui en Nueva Zelanda cuenta ahora con 2 representantes legales ante la ley. Si el río es sobreexplotado y tiene que hablar ante un juez, hay 2 personas que saltan a defender ese río. El cacique de la zona del río y un representante del Parlamento. O sea, una persona que habita el lugar, la zona del río, y un representante del gobierno. ¿Qué hubiese pasado si nuestro río Atuel hubiese sido sujeto a derechos? En un futuro no tan lejano, por más que sea una utopía, ¿no podemos pensar que nuestros recursos naturales pueden tener derechos también? Si nuestro río Atuel hubiese tenido derechos ante la ley, ¿qué hubiese pasado del oeste pampeano donde hoy hay un desierto? Si pensamos a futuro, por más que sea un poco utópico, ¿no podemos pensar que nuestros recursos naturales estén sujetos a derechos? El suelo, una laguna, un río, un bosque, un glaciar, estarían representados ante la ley si dijéramos que los recursos naturales tienen personería jurídica. De esa forma, también los recursos naturales podrían hacer, por ejemplo, una demanda contra daños y perjuicios a una empresa que hasta hoy está impune. Martín, en cuanto al juicio que está iniciado por el gobernador Jorge en representación de todos los pampeanos contra la provincia de Mendoza, ¿qué opinión te merece este juicio? ¿En qué estamos? ¿Se pudo avanzar en algo? Bueno, la demanda fue promovida, todavía no se le ha corrido traslado a la provincia de Mendoza, es decir, está siendo analizada ese análisis previo inicial que se hace en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bueno, el gobierno ha decidido tomar un camino distinto de aquel otro planteo que había sido promovido por un particular también solicitando el cese del daño ambiental que provoca el corte del río Atuel. Bueno, así que albergamos las mayores expectativas, estuve analizando el documento, realmente hay un trabajo muy meduloso. El documento, me refiero a la demanda que promovió el gobierno provincial con la asistencia técnica del estudio Badeni y como dato negativo, si se puede encontrar alguno,
está esta cuestión de que no hayan reclamado contra el Estado Nacional, que a nuestro juicio es el principal responsable en esta historia por cuestiones de hecho subjetivas que muchos conocen, que tiene que ver con la construcción de los Mihuiles, con haber administrado la obra hasta el 92, con no haber cumplido una serie de disposiciones en todo ese tiempo que había dictado el propio Estado Nacional y que obligaban a la suelta de agua, con no cumplir el convenio marco del 2008, con no reglamentar muchas de estas leyes de presupuestos mínimos y de ese modo obstar o impedir que entre en vigencia en toda su plenitud, y porque la Ley General del Ambiente, que es la 25675, le asigna responsabilidad al Estado Nacional siempre que se produzca un daño ambiental transfronterizo, le asigna una responsabilidad objetiva. Pero bueno, sin más, hay que apoyar, por supuesto, y poner toda la energía. Yo soy convencido de que el fallo de la Corte va a ser favorable a nuestros intereses. Lo que sí es posible que se demore algún tiempo su dictado. Esperemos que se pueda resolver lo antes posible. Vamos por diferentes caminos vos y yo. Yo no estoy tratando todo el tiempo de evadirme. Trato de buscar problemas y encontrar las soluciones a todo lo que veo. Yo no me estoy haciendo la tonta como vos pensás, pero yo busco formas creativas de cambiar las cosas que no me gustan. Prefiero eso y no ser una amargada, como vos. Si esta medida se extiende a nivel mundial, y ciertamente sería positivo que eso sucediera, la voz, la intención, el alma del recurso natural defendido no podría ser perpetuada por una figura política ni un partido político determinado. Los recursos naturales necesitan de la institucionalización, el reconocimiento, para poder charlar de igual a igual con empresarios y políticos corruptos, pero no para politizarse y entrar en la inercia competitiva de las campañas políticas. De esta forma, cada recurso natural estaría representado por un conjunto de grupos ecologistas, estudiantes universitarios, jóvenes, indígenas y ONGs cuyas actividades estén inmersas en la dinámica del recurso. Así, seguimos en camino a cambiar la pirámide jerárquica social, dejando un conglomerado de organizaciones locales que representan nuestras actividades y el ecosistema que las sustenta entre medio del poder y la gente. Se fue, si era feliz acá, a lo mejor, tal vez lo que mis ojos ven no sea real, quizás un sueño que no es, espero que ese bello chadile cuando regrese y esto sea un sueño que no